¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el transistor BJT. Tomaremos el interruptor tipo on-off que hicimos en un video pasado y lo convertiremos en un interruptor variable, mejor conocido como dimmer. Así es que comenzamos. Este es el circuito que utilicé en aquel otro video. Si no lo han visto, les dejo el link aquí arriba y en la descripción. Vamos a recordar cómo funciona. Para que el transistor BJT trabaje como interruptor necesitamos llevarlo de corte a saturación y viceversa, en un solo paso. En corte, el transistor es como un interruptor abierto. Tenemos prácticamente todo el voltaje de VCC entre colector y emisor, pero no circula corriente de colector porque esta unión se comporta como un circuito abierto. En saturación, el transistor es como un interruptor cerrado. Tenemos muy poco del voltaje de VCC entre colector y emisor, pero en este caso sí circula corriente de colector, porque esta unión se comporta casi como un cortocircuito. En este video vamos a hacer exactamente lo mismo, ir de corte a saturación y viceversa, pero en pequeños incrementos, en lugar de hacerlo de golpe. Es decir, vamos a empezar en 0 volts, luego en punto 25, punto 5, punto 7 y así sucesivamente hasta llegar a 5 volts. La forma más sencilla de hacer esto es utilizando un potenciómetro como divisor de voltaje. Muy bien, este es nuestro nuevo circuito. Es el mismo que el que acabamos de ver. La única diferencia es que aquel tenía un interruptor que me permitía conectar la resistencia de base a 0 volts o a 5 volts y este tiene un potenciómetro en lugar de ese interruptor. Además de que eliminé todos los voltímetros que no necesito y a este circuito le agregué un amperímetro para medir la corriente de colector de manera más sencilla. Este voltímetro tampoco es necesario, pero me servirá para otra cosa que veremos más adelante. Esta terminal del potenciómetro está conectada a VCC y esta otra está conectada a GND. Por lo tanto, el voltaje en la terminal del medio oscilará entre 0 y 5 volts dependiendo de hacia dónde se mueva. GND es mi referencia general, por lo tanto mi voltaje de entrada será el valor que marque la terminal central del potenciómetro con respecto a GND. Los 4 parámetros que voy a tomar en cuenta son los siguientes: el voltaje de entrada, el voltaje entre colector y emisor, la corriente de colector y la potencia que disipa el transistor. Esta última la voy a medir colocando el puntero del mouse sobre el propio transistor. Muy bien, hay que darle play. Este voltaje de 290.17 microvolts es el valor más bajo que me permite este potenciómetro. Por lo tanto, yo lo tomaré como mi valor de 0 volts. En este punto estamos en corte. Observen los valores que marcan los instrumentos en este momento. Ahora vamos a subir lentamente. En este punto ya estamos en saturación. Ahora vamos a bajar lentamente. Aquí nuevamente estamos en corte. Muy bien, ¿qué crees que suceda si quitamos toda esta carga y la reemplazamos con un resistor que consuma la misma corriente? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, vamos a averiguarlo. Para calcular el valor de ese resistor nos vamos nuevamente hasta saturación y dividimos el valor del voltaje en la carga, que es este de aquí, entre la corriente de colector. Y obtenemos un resultado aproximado de 35.6 ohms. Aquí está el circuito. Como puedes ver, ahora la carga es puramente resistiva. Vamos a ver qué sucede. Empezamos en corte y subimos lentamente hasta alcanzar saturación.
Y ahora de regreso. Listo. Sí, ya sé, este ejemplo es poco ilustrativo. Por eso voy a graficar los valores de voltaje, corriente y potencia obtenidos en cada paso del voltaje de entrada. De esta forma será más fácil visualizar el comportamiento de todo el circuito. Pero antes de eso, vamos a realizar el mismo procedimiento en el protoboard. Muy bien, aquí estamos. Déjenles explico un poco. Estos 4 resistores en serie, espero que los alcancen a ver, forman la resistencia de base. Aquí está nuestro transistor y esta es nuestra carga. Todos estos elementos los utilicé en la práctica del otro video que les dejé en la descripción. Simplemente le agregué 2 potenciómetros conectados en serie, este y este, para controlar el voltaje de entrada. Utilicé 2 en lugar de 1 para tener más resolución. La forma correcta de conectar los 2 potenciómetros en serie es la que aparece en este momento en su pantalla. Muy bien, en la parte superior de su pantalla podrán ver los valores que estoy obteniendo. A la izquierda tenemos el voltaje de entrada, en el centro tenemos el voltaje entre colector y emisor, y a la derecha, en color verde, tenemos la corriente de colector. La potencia que disipa el transistor no puedo medirla directamente porque no tengo un wattmetro. Por eso la voy a obtener de forma indirecta multiplicando el voltaje entre colector y emisor por la corriente de colector. Muy bien, vamos a empezar. Voy a usar esto como difusor. Observa los valores que tenemos en corte. Sobre todo enfócate en el valor del voltaje entre colector y emisor. Voy a subir lentamente hasta alcanzar la saturación. Listo. Este es el máximo valor que alcanzamos como voltaje de entrada, el 4.43. Esto se debe a varias razones, principalmente a que en la práctica ningún potenciómetro alcanza el valor de 0 ohms entre sus terminales, por lo que ahí se pierde un poco de voltaje. Además de que todo el cableado y las terminales de los componentes tienen una resistencia inherente, por lo que parte del voltaje se reparte entre dichos elementos. Pero para nuestra práctica, este voltaje máximo de entrada es suficiente. Ahora vamos de regreso hasta corte. Perfecto. Ahora vamos a cambiar la carga. Estos 4 resistores conectados en serie suman aproximadamente los 35.6 ohms que calculamos hace un momento. Voy a utilizar estos de mayor potencia porque los de 1/4 de watt, como estos, se quemaban. Por eso es importante calcular la potencia además del voltaje y la corriente. Ok, listo. Comenzamos en corte. Observa los valores. Y subimos lentamente hasta saturación.
No dejes de observar los valores. Ahora vamos de regreso. Perfecto. Para que todo esto tenga sentido, vamos a graficar los datos. Muy bien, aquí están todos los datos que capturé, tanto en la simulación como en la práctica. Lo hice con los dos tipos de cargas, la lámpara y los resistores. Esta primera gráfica la voy a realizar en este momento para que vean cómo se hace y para explicarles por qué incluí esta columna. Pero el resto de las gráficas ya están hechas, por lo que solamente vamos a analizarlas. Damos clic en una celda, seleccionamos insertar gráfico de línea y seleccionamos esta primera opción. Hay que reacomodar este recuadro, lo hacemos más grande. Damos clic derecho, seleccionamos seleccionar datos, seleccionamos la serie, damos un clic en quitar, después damos un clic en agregar, seleccionamos el nombre de la serie, en este caso será voltaje entre colector y emisor. Después eliminamos estos datos que están aquí y seleccionamos todos los valores pertenecientes a esta columna, solamente los números. Damos un clic en aceptar y repetimos el procedimiento con todas las columnas restantes, excepto voltaje de entrada. Finalmente damos clic en editar y seleccionamos todo el rango de valores pertenecientes, ahora sí, a la columna de voltaje de entrada. Y damos clic en aceptar. Nuevamente damos clic en aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica. Ahora hay que cambiarle el diseño. Damos clic en herramientas de gráficos y seleccionamos el diseño número 7. Este. Perfecto. Ahora cambiamos el título del eje horizontal. Excelente. Esta gráfica es correcta, pero tiene un problema. Visualmente es difícil interpretarla porque los valores de esta línea que representan el voltaje entre colector y emisor son muy grandes comparados con el resto. Por eso estas otras líneas se ven tan pequeñas. Aquí lo podemos ver. Estos valores son relativamente grandes comparados contra todos estos, que no llegan ni siquiera a 1. Es por eso que agregué esta columna. Todos estos valores resultan de dividir estos entre 30. De esta manera obtengo valores que se encuentran más o menos en el mismo rango que todos estos. En otras palabras, los valores de esta columna están en una escala que me permite tener mejor visualización. Solo son para eso. El valor de 30 lo obtuve mediante prueba y error. Entonces recuerden, vamos a visualizar con la línea de estos datos, pero vamos a analizar el comportamiento con estos valores. Entonces esta línea ya no me hace falta y de hecho tampoco necesito esto. Ahora sí podemos analizar todo de manera más agradable. Miren, quiero que pongan especial atención en la potencia que disipa el transistor. Cuando estamos en corte, tenemos el máximo valor de voltaje entre colector y emisor, pero la corriente de colector es igual a 0, porque este parámetro se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la potencia que disipa el transistor es igual a 0. Recuerden, potencia es igual a voltaje por corriente. Por otro lado, en saturación, que es el extremo opuesto, tenemos el mínimo voltaje entre colector y emisor. Tenemos la máxima corriente de colector y tenemos una potencia en el transistor muy pequeña, de apenas 22.65 miliwatts. Observa bien, cuando estamos en saturación es imposible tener una potencia en el transistor que sea igual a 0 watts, ya que el voltaje entre colector y emisor nunca puede llegar a 0 volts. Es imposible. Siempre hay un mínimo de voltaje entre estas dos terminales. Muy bien, ahora que entendimos el comportamiento en corte y en saturación, podemos entender por qué la gráfica, la potencia en el transistor, tiene esta forma de campana. Conforme aumentamos el voltaje de entrada, el voltaje entre colector y emisor empieza a disminuir y la corriente del colector empieza a aumentar, porque vamos de corte a saturación. Entonces, uno baja y otro sube. Es por eso que cuando ambos llegan a la mitad de su recorrido aproximadamente, sería más o menos por aquí.
tenemos la máxima potencia disipada en el transistor. Miren, esta otra gráfica lo muestra más fácilmente. Esta es la gráfica de un comportamiento ideal. Tenemos voltaje, corriente y potencia. Mientras el voltaje disminuye, la corriente aumenta. Por lo tanto, la potencia aumenta. Cuando ambos llegan a la mitad, tenemos la potencia máxima. A partir de ahí, la potencia comienza a disminuir, porque básicamente estos valores de aquí abajo son los mismos de acá arriba, simplemente que están intercambiados. Esta es la razón de por qué la gráfica de potencia se ve así, esta gráfica. De hecho, este es uno de los más grandes inconvenientes de este tipo de circuitos. Desperdician mucha potencia cuando no estamos en corte ni en saturación. Por eso no se recomienda su uso en aplicaciones de alta demanda de corriente. Muy bien, vamos a ver el resto de las gráficas, pero de manera muy rápida, porque básicamente son lo mismo. Esta es la simulación, pero con la carga resistiva. Son idénticas prácticamente. Observen. La única diferencia son los valores del voltaje entre colector y emisor y por tanto de la potencia que disipa el transistor, ya que la corriente de colector se mantiene prácticamente igual. Esto se puede apreciar mejor colocando todos los datos en una misma gráfica. Este es el voltaje entre colector y emisor de la lámpara y este es con la carga resistiva. La corriente de colector es prácticamente la misma. De hecho, una línea queda sobre la otra, por eso casi no se distingue. Vean, vamos a hacer zoom. Esta de aquí es la corriente con la lámpara y esta de acá arriba es la corriente con la carga resistiva. Es por eso que la potencia cambia, porque a pesar de que la corriente es igual o prácticamente igual, el voltaje sí es diferente. Este es el voltaje entre colector y emisor cuando tenemos la lámpara. Este es el voltaje cuando tenemos la carga resistiva. Pero esto se aprecia mucho mejor con los datos del protoboard. Estos son los valores y la gráfica que se obtienen en el protoboard con la lámpara con carga. Observen que el comportamiento de la gráfica es básicamente el mismo. El voltaje entre colector y emisor baja, la corriente de colector sube y la potencia en el transistor tiene forma de campana. Empieza en cero, sube hasta un máximo y baja hasta un mínimo, pero ya no alcanza el valor de cero, por más que satures al transistor. Observen, este parámetro es clave. Cuando estamos en corte y tenemos la lámpara como carga, el voltaje entre el colector y emisor no alcanza los 5 volts que debería, solo llega a 2.75, porque el resto del voltaje termina sobre la lámpara, aunque no esté circulando corriente. Ahora observa lo que sucedió cuando conectamos la carga puramente resistiva. La gráfica tiene un comportamiento similar, pero observa los valores. En corte, el voltaje entre colector y emisor sí alcanza los 5 volts que debería tener, por lo tanto, prácticamente no cae voltaje sobre la carga. Y los valores de corriente son muy similares entre ambas gráficas, como debe de ser. Por lo tanto, la potencia que disipa el transistor es muy diferente. Observemos todos los datos en una sola gráfica. Los valores de corriente son muy similares. Sí hay variaciones, pero la desviación no es tanta. Esta es la corriente cuando usamos la lámpara y esta otra es la corriente cuando utilizamos la carga resistiva. Los valores de voltaje entre colector y emisor sí varían muchísimo al principio, básicamente el doble dependiendo de la carga que se ponga. Por ejemplo, este es el voltaje entre colector y emisor cuando usamos la lámpara como carga y este es el voltaje entre colector y emisor cuando utilizamos la carga resistiva. Pero una vez que el transistor comienza a saturarse, los valores prácticamente se igualan en ambas gráficas. A partir de este punto son los mismos. Aquí es cuando el transistor ya está saturado. Recuerden que hace 2 videos les dije que para considerar que un transistor BJT está bien saturado, como máximo debería de haber 0.2 volts entre colector y emisor. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos decir que esto es corte. En este caso, esto es corte. Es decir, de este punto donde dice 0 hasta este, donde dice 0.49992. Hasta ahí es corte. Y tomando en cuenta esto, a partir de aquí, todo esto es saturación. Y acá, todo esto es saturación. Desde este punto, aquí donde dice 215, hasta el 5. Todo esto ya es saturación. Todo lo que queda en medio de estas dos zonas es considerado región activa o lineal. Todo esto es región activa o lineal. La gráfica sería a partir de este punto, de donde dice 0.4992 hasta 2.15.
En esta región, el transistor se usa como amplificador, pero ese es otro tema. La razón de que en corte el voltaje entre colector y emisor sea diferente en función de la carga que le conectes depende del tipo de componentes que tenga esa carga. Por ejemplo, la lámpara tiene componentes activos. En este caso son LEDs. Este tipo de componentes necesitan de voltaje para que haya continuidad entre sus terminales. Esa es la clave, la continuidad. Es por eso que terminan consumiendo parte del voltaje que debería aparecer en el colector del transistor. Sin ese voltaje serían como circuitos abiertos, por lo que no habría voltaje entre colector y emisor. En cambio, si la carga está formada exclusivamente por componentes pasivos, como lo son los resistores, todo el voltaje de VCC se va directamente al colector del transistor, porque los resistores no necesitan de voltaje entre sus terminales para dar continuidad. Y bueno, eso es básicamente todo lo que tenía que decir con respecto a los datos y las gráficas. Ahora vamos a las conclusiones finales. Como pudiste ver, este tipo de circuitos presentan ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos las siguientes. Son fáciles de diseñar, requieren pocos componentes, sus componentes son sencillos, son fáciles de ensamblar y son muy económicos. Su principal desventaja es que son sumamente ineficientes, ya que desperdician mucha potencia cuando no están trabajando en corte o en saturación. Por lo tanto, este tipo de circuitos solo se recomiendan para aplicaciones de bajo consumo de corriente, como pueden ser el control de brillo de lámparas LED, como la que vimos en el ejemplo, o el control de velocidad de pequeños ventiladores o pequeños motores de autos de juguete. Por el contrario, para aplicaciones de alta demanda de corriente, como pueden ser el control de brillo de varios metros de tira LED o el control de velocidad de motores medianamente grandes, este método ya no funcionaría bien. Para esos casos es mejor utilizar circuitos que generen señales PWM en combinación con transistores tipo MOSFET, pero el PWM y el MOSFET son temas para otro video. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que mi video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides dejar tu manita para arriba, suscribirte y compartir si no lo has hecho. Recuerda que en la descripción tienes más información y que en la caja de comentarios puedes colocar todas tus dudas, críticas, comentarios o sugerencias. Mi nombre es Hugo y te deseo un excelente día. Adiós.